etcétera, pero las que llevan bastante literatura hasta ahora son las que tienen que ver con la corrosión, los procesos de corrosión dentro de las barras del hormigón. Después voy a explicar esto por inmersión, por aireación y todo eso lo explico más al final con ejemplos. Bueno, lo que tiene que ver con organismos animales y vegetales, porque también producen reacciones químicas, el guano de las palomas, los murciélagos, todo eso también produce algunas reacciones químicas. Y después la erosión química, que tiene que ver con las emisiones de gases que producen pues, lluvias químicas, etc. También agrupamos las causas en un cuadro y que tiene que ver también con este agrupamiento. Las causas directas las agrupamos en físicas, en mecánicas, en químicas y aquellas causas que son por lesiones previas, que ahora vamos a pasar a explicar. Las físicas, que tienen que ver con los agentes atmosféricos, debidas a lluvia, viento, cambios térmicos. Todas las humedades. Las mecánicas, que tienen que ver con los esfuerzos mecánicos, por carga, por sobrecarga, por empujes, por impacto, por rozamientos que pueden ocurrir. Las químicas, contaminación ambiental, bueno, humedad, sales solubles, organismos, etc. Y las lesiones previas, humedades y deformaciones, a veces por grietas o por fisuras, es lo que decía hoy yo, se permite el acceso o el ingreso de agua o fundamentalmente de agua y se producen humedades, deformaciones, oxidaciones, etcétera. Desprendimientos también, por efecto del percolado del agua, sobre todo en los revestimientos de frente. Y las corrosiones, bien. O sea, esto es importante, esto les va a quedar a ustedes, pero es importante que lo tengan porque es una forma de ir mentalizándose y ir teniendo una mente más sistemática para poder hacer un diagnóstico y un esquema de reparación correcto. Las indirectas, las causas indirectas, son debidas a proyecto, a ejecución, debidas al material utilizado y por falta o no de mantenimiento. Las de proyecto tienen que ver con la elección del material, pero también tiene que ver con un diseño constructivo adecuado. A veces con un sistema constructivo adecuado bien empleado y con resoluciones de detalles bien hechos. Bueno, acá estaba, diseño constructivo, especificaciones técnicas, ¿no? Las de ejecución se producen a veces por el cambio de material sobre la marcha en la ejecución de una determinada obra y eso a veces hay incompatibilidad entre materiales y trae consecuencias, también por falta de control en la ejecución de la tarea. Bueno, del material, porque es un material que a lo mejor vino con un defecto de fábrica, pero tuvo está defectuoso y produce determinadas patologías, puede pasar, o también por una mala colocación. Eso es muy común en los pisos últimamente, en los determinados pisos, algunos porcelanatos, etcétera, y si no están bien absolutamente planos, comienzan a desgastarse las aristas cerca de las juntas, y eso es una lesión, que es muy difícil de corregir después, muy difícil y muy costosa. Entonces, el control en la ejecución de determinadas tareas es muy importante. Bien. Estas son estadísticas hechas en Europa fundamentalmente. Nosotros no tenemos estadísticas hasta el 2006 más o menos, pero estas son estadísticas de Europa y lo que más me preocupa es que de las causas de lesiones, fíjense ustedes que pueden ser los porcentajes por proyecto, por ejecución, mano de obra, uso del edificio, por otras que no sé, que pueden ser de otra categoría. El porcentaje más importante, que tiene un protagonismo terrible, es el que tiene que ver con el proyecto y ejecución de la obra. Fíjense ustedes que entre los dos se llevan el 70% de la causa de lesiones.
Estoy hablando de estadísticas europeas. Les aseguro que las nuestras también son bastante parecidas. Bien. Estudiamos algunas aparte de estas estadísticas, en este caso, estas otras, cuáles son las causas en el caso de algunos edificios y que tiene que ver con un estudio de una tesis doctoral que se hizo en España y que, por eso les digo, es muy importante conocer qué es lo que se hizo para poder ver qué es lo que está pasando y cómo solucionamos algunas cuestiones. Tienen que ver con el defecto de diseño, con desconocimiento del comportamiento de servicio de algunos materiales, con la incompatibilidad de materiales. Ustedes saben, yo les puedo dar un ejemplo para no dar ejemplo de ningún colega ni nada, el complejo universitario. El complejo universitario tiene un frente integral de aluminio y está sujeto a las losas de hormigón con unas ménsulas de hierro. Con el tiempo y la falta de mantenimiento, esas ménsulas de hierro perdieron la aislación. Entonces, el hierro se comió el aluminio y el cortingboard se desprendió. En ventarrones y tormentas hubo desprendimientos. Entonces, esos dos materiales no pueden estar juntos sin una aislación entre ambos. Y así hay varios. Entonces, incompatibilidad, falta de control en la ejecución, ya lo habíamos visto, escasez de mano de obra especializada. A nosotros nos pasa, eso es muy característico de nuestro medio, porque tuvimos muchos años en que no funcionó el sector de la construcción. Y la mano de obra que teníamos muy capacitada, por supuesto en general para construcción tradicional, se fue a trabajar a otros lados, al pescado, no sé dónde, quedó sin trabajo, etcétera. Cuando el sector de la construcción comienza a movilizarse de nuevo, nos encontramos que no tenemos mano de obra, porque no tenemos gente capacitada para eso. Entonces, esto es un problema serio. Ya se está mejorando la situación, porque los alumnos españoles me miran con una cara, pero está un poco mejor todo eso. Escasez de mano de obra especializada. No solo eso, que no teníamos mano de obra especializada porque se había ido a trabajar en otros lados, sino porque en estos últimos años hemos hecho nosotros un cambio en el sistema de construcción prácticamente. Salíamos de la construcción tradicional y nos estamos introduciendo cada vez más en la construcción industrializada. Es otro sistema constructivo que requiere mano de obra especializada. Entonces, también eso es importante. Bueno, condiciones de uso que no fueron previstas. En una ciudad que tiene la dinámica urbana que tiene Mar del Plata, que cambia continuamente, que se refuncionalizan viviendas, sobre todo de las zonas más céntricas, etcétera, el cambio de uso es muy importante en estos casos para tener en cuenta que no se produzcan determinadas lesiones. La modificación del destino del edificio y la falta inadecuada de mantenimiento son causas importantes a tener en cuenta. Otra de las cosas que tomamos de estadísticas españolas tenía que ver con los edificios en España y en general en Europa están todos asegurados y es obligatorio asegurarlos. Entonces, las que hacen estadísticas son las empresas aseguradoras. Y bueno, las de Francia son dos aseguradoras de edificios y hicieron estudios y determinaron cuál fue la distribución de las lesiones en el caso de Francia. Fíjense ustedes, de estas dos empresas aseguradoras. La mayor parte se la llevan los muros exteriores. Las lesiones se producen, la distribución de lesiones se producen en los muros exteriores, en la envolvente exterior del edificio, lo que está en contacto con el ambiente exterior. Las cubiertas para uno de las empresas, revestimientos, etcétera. Y en el caso de España, hay distintas situaciones según se trate de Madrid o de Valladolid. Hay un 43% de desprendimientos. También, fíjense, es muy alto en la envolvente del edificio la recurrencia de lesiones, suciedades, grietas, fisuras, etcétera. Bien.
paso rápidamente. Y otro de los casos que tomamos como antecedente es lo que pasaba en Inglaterra, y ellos tenían estudios hechos y decían que el 50% de las lesiones que ocurren en los edificios tienen que ver con el agua, ¿sí? Y que el otro 50% se relaciona con grietas y desprendimientos. Fíjense ustedes que las dos cosas combinadas es una explosión, ¿sí? El agua y grietas y desprendimientos, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que estuvimos estudiando. En el caso de Mar del Plata, ¿cuáles fueron las lesiones que encontramos en Mar del Plata? Nosotros en el año 2000, 2002, 2003, 2004, hasta el 2006 estuvimos haciendo una investigación, y lo que hicimos fue, porque nosotros no tenemos estadísticas de eso, teníamos algunas hechas por lo que fue en algún momento la ESBOA, y que hicieron unos estudios sobre los conjuntos habitacionales que se construyeron con sistemas industrializados. Entonces ellos detectaron las lesiones que aparecían en los edificios con sistemas industrializados, ¿no? La cuestión de las juntas, los paneles, etcétera, pero para conjuntos habitacionales nada más. Salió esta publicación en varias revistas, Vivienda, etcétera, está muy bien hecha. Pero era todo lo que teníamos de estadística, no había. Entonces nosotros dijimos, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio de la costa marplatense, desde Libertad hasta Juan B. Justo. Y tomamos un ancho de 2 cuadras, sabemos que puede haber, según el CIRSOC, puede haber distintos grados de agresividad en función de la cercanía o la lejanía al mar. Tomamos 2 cuadras de la costa y 2 cuadras de profundidad, y comenzamos a estudiar in situ, hacer relevamientos, estudiar cuáles eran las situaciones que se presentaban respecto de las lesiones, cuáles eran las lesiones más recurrentes. Bueno, hicimos este estudio, y bueno, ahora vamos a ver lo que da. Yo quería contarles, sobre todo a los alumnos extranjeros, que Mar del Plata está ubicada, es una población, tiene una población de 640.000 habitantes, según el censo del 2010, y que está ubicada a 37 grados de latitud sur. Es importante que esto lo sepan porque ustedes no están a esta latitud, están un poco más cerca del Ecuador, en una zona de clima templado, con influencia marítima y particularizada porque está barrida por vientos importantes de tierra algunos y del mar en otros momentos del año. Y tienen características de viento fuerte. Lo paso rápido así. Argentina es la última parte de Latinoamérica, fíjense, para los alumnos españoles. Y aquí está Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esto ya se los dije. Y este es un plano de la provincia de Buenos Aires en función de la división bioclimática que hace la norma IRAM 11.603 del 78, y que establece una cantidad de climas, 7, creo que son 7 y otros subclimas, para la Argentina, y con características particulares para cada uno de ellos, y que surgen en función de una situación. En realidad está hecha esta división en función de la temperatura y humedad relativa que tiene que ver con el confort del hombre, y con cuestiones de temperatura. No por cuestiones fitogeográficas, etcétera. Esta división no tiene que ver con eso. Entonces, si nosotros observamos cuál es el clima que le corresponde a Mar del Plata, de esa situación bioclimática, fíjense, la provincia de Buenos Aires tiene cuatro subclimas, ¿no? El templado cálido es el 3A, el 3B es el templado cálido con mucha amplitud térmica porque está muy cerca del mar. El 4C es el templado frío, y nosotros tenemos, donde está implantada Mar del Plata, el 4D, templado frío marítimo. Es un clima prácticamente oceánico, es un clima agresivo.
de los 4 que tiene la provincia de Buenos Aires, el nuestro es el peor. ¿Sí? Bien. Bueno, esto lo digo rápidamente. Nosotros lo que hicimos, no sé cuánto tiempo llevo, si quieren que... Bueno, si quieren, después hacemos un corte acá, ¿sí? Porque nos falta un cachito más, una horita más. Entonces hacemos un corte, un break, y después sigo con los fundamentos y comenzamos con la estadística que pudimos lograr para Mar del Plata. ¿Les parece? Continuamos. Bueno, esto está un poco, les voy a contar para que vean cuál es el sustento que tiene la muestra que hicimos y la estadística que sacamos, para que vean que es más o menos científico lo que hicimos. La primera parte es más o menos los mismos objetivos que estuvimos diciendo hasta ahora, y lo que me interesa es que vean cómo delimité el caso de estudio, porque fue un estudio que hicimos desde Libertad hasta Juan B. Justo, 2 cuadras de la costa. Entonces, cuando la muestra se nos saturó, siempre se nos repetían las lesiones, empezamos a delimitarla. Y nos restringimos a los edificios en propiedad horizontal, por supuesto de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la ordenanza municipal de tratamiento de la envolvente, y bueno, para área urbana de características con ambiente marino. En edificios lo que hicimos fue, una vez que les dije que se nos saturó la muestra, metimos todo en un Excel y vimos que cuando más se nos repetían, pudimos determinar una muestra de 60 edificios. De todo ese universo de edificios en propiedad horizontal, estudiamos específicamente y en profundidad 60 edificios. Y que además tenían las características de las lesiones y estaban clasificadas en función de los cuadros que les dije anteriormente. Los edificios están entre 10 y 50 años, más o menos. La mayor cantidad de edificios se construyó en Mar del Plata entre los 60 y los 70. Es un parque edilicio que tiene una antigüedad que va hasta... los 50 años más o menos, y o sea que esto hay que combinarlo con esto que les dije, que a los 20-25 años es el periodo de sustitución de componentes y de materiales y de instalaciones enteras que sacan de servicio edificios. En este momento estamos viviendo en Mar del Plata una situación con la instalación de gas de algunos edificios. Todos deben estar sabiendo que tenemos edificios que están fuera de servicio respecto de esa condición, porque están cambiando toda la instalación de gas. Y puede haber otros que no tengo en este momento conocimiento. La cantidad de pisos que nos delimitamos a edificios de 10 a 13 pisos de altura, entre medianeras, de edificios torres, semiperímetro libre, y estaban ubicados generalmente y expuestos a la peor orientación respecto de los vientos marinos y la cercanía al mar, en la costa. Trabajamos con edificios que tenían como material de planta baja el basamento granito o mármol y en planta alta reboques, fundamentalmente. Es posible que esta estadística, si tomamos los edificios que hay ahora, haya que cambiarlo un poquito, ¿no es cierto? Pero, discúlpenme, pero este trabajo llega hasta el año 2006. Porque han cambiado los modos constructivos y algunos materiales, etcétera. Entonces, granito, mármol y en planta alta reboques, y después hicimos un segundo grupo que tenía, se conformaba por el uso en planta baja de ladrillos comunes o de revestimientos de plaquitas o microplaquitas, las venecitas. Y bueno, las lesiones que detectamos ya están clasificadas en función del estudio que se hizo y dan más o menos parecida a las que encontramos en la europea. Fíjense ustedes que la mayor cantidad se da por filtraciones de humedades, el 7,8%, y las grietas, le siguen las grietas, las fisuras, fíjense ustedes, el 9%, los desprendimientos, un 28% tiene que ver con desprendimientos,
Y después, entre oxidación y corrosión, es un porcentaje muy elevado que tenemos en los edificios. Y bueno, después organismos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos restringimos al estudio de aquellas que se presentan con mayor frecuencia, para hacer el análisis y poder tipificar la lesión y poder hacer un esquema de reparación. Es lo que intentamos. Entonces, hicimos estándares de lesiones. La lesión, el estándar de desprendimiento, bueno, le pusimos la letra G. El desprendimiento, acuérdense, es una lesión de tipo secundaria, es lo que ocurre. El desprendimiento ocurre como último paso es lo que vemos, es la sintomatología, no es la causa, no es el origen. Entonces, hay que trabajar siempre sobre el síntoma, pero también hay que trabajar sobre la causa-origen. Y lo que hicimos, sí, en función de los casos que detectamos, fue hacer una clasificación en subtipos. El tipo es desprendimiento, pero encontramos desprendimientos de revestimiento, en el caso de desprendimiento de piezas y micropiezas. A otros le llamamos de recubrimientos, que son los desprendimientos de terminaciones o acabados superficiales, reboques, etc. Y la G3 es elementos de sujeción, porque había muchas pénsulas, barandas, anclajes, tensores, etc. Mucha baranda metálica, que después con el tiempo se fue sustituyendo. Fíjense ustedes que hubo una tarea de sustitución de barandas en Mar del Plata muy grande, a raíz de que eran casi todas de hierro y los problemas, las lesiones que había y los procesos patológicos que se desencadenaban, sobre todo en los anclajes de las barandas, era muy importante y producía mucha filtración, etc. El otro que hicimos fue el estándar humedades. Hicimos nada más que las de filtración y la capilar porque eran las que más se presentaban. Y bueno, en este caso es una causa, hay que actuar sobre la causa-origen, también en la primero, siempre sobre la causa-origen, no se olviden, y las clasificamos en subtipos. Estaba bien aislación hidrófuga, falta o mala ejecución, porque puede ser que encontramos cuestiones en que faltaba la aislación hidrófuga, no estaba hecha, y otras en las que estaba mal ejecutada, por ejemplo. Es muy común eso. Y después, en las juntas, sobre todo, juntas de placas o juntas de material desolado o juntas entre carpintería y en la envolvente entre carpintería y mampostería, ¿no? Y en los revestimientos, bueno, roturas, desprendimiento de piezas, mucho desprendimiento de piezas había en Mar del Plata. Bueno, eso fue una de las razones, y caían en la vía pública, una de las razones por las cuales sale la ordenanza de mantenimiento. Bueno, en el caso de los desprendimientos, agradezco las fotos que me dieron algunos colegas, Lili Zonas, otros colegas que acá no están, para poder hacer esta clase. En este caso, bueno, siempre me gusta contarles esto. Yo les voy a contar unos pocos casos, pero me gusta contárselos para que vean cómo sistematizamos la cuestión y que vean que es bastante rigurosa la cosa, digamos, que no es, ay, me parece que es esto, no. Bueno, en este caso estamos viendo el desprendimiento de revestimiento, fundamentalmente el desprendimiento de los frentines y de los cielorrasos de balcones. Fíjense ustedes, los frentes de balcones y de cielorrasos. La causa aparente, y esto es una cosa que se recomienda, nunca digan, esta es la causa. Siempre es una causa aparente, porque no estamos seguros. Para estar seguros tendríamos que hacer un cateo, hacer un análisis más invasivo que el análisis visual, etc. Entonces, la causa aparente es la humedad de filtración, posiblemente por eso que yo les decía. Una puede ser, fíjense, la baranda de hierro, el anclaje de la baranda, y ahí en ese lugar se filtra agua y produce, bueno, esta cuestión. Y la otra, fíjense ustedes, esta otra es, son grietas en la mampostería con desprendimiento de material donde se inserta o se ancla la baranda. Esto ocurre porque son dos materiales distintos, muy distintos. La mampostería
y el hierro, son dos materiales muy distintos, se produce un proceso, después las clases que vienen, los especialistas en hormigón, etcétera, les van a decir qué proceso se produce ahí. Bueno, la cosa es que se produce el cracking en el material y en el anclaje de la baranda, y es por oxidación, por lo que se llama aireación diferencial. Se los cuento rápidamente, y por inmersión par galvánico. Se los cuento rápidamente. Esto es uno de los tipos de oxidación y de corrosión. Oxidación por aireación diferencial ocurre cuando estamos trabajando con dos materiales distintos. En este caso, mampostería y metal. O puede ser piedra y metal. Entonces, se produce lo que se llama aireación diferencial. Unos están más húmedos que los otros y eso es lo que empieza a desencadenar el proceso de corrosión. Primero se produce oxidación, ¿sí?, que es una capa de óxido férrico que se forma en todos los metales. En algunos metales lo resguarda esta capa. En el hierro no. En el hierro, si no se trata, pasa a estadios mayores y lo corroe, ¿no? Se produce otro, en este caso ya no es un proceso químico como el que se produce en el óxido, sino se produce un proceso electrolítico, y lo que pasa es que se comienza el material a corroer. Bien, entonces, fíjense ustedes que hay una causa que es un poco complicada, no es tan simple, ¿no es cierto?, resolverlo, esto. Hay que diagnosticarlo muy bien. El otro recubrimiento que vimos es, bueno, en el caso del cielo raso del balcón. La lesión es el desprendimiento del balcón. Bueno, lo ubicamos en los lugares porque no les conté, pero la muestra la dividimos en 4 sectores en Mar del Plata. Este está en el sector del área del centro, porque teníamos distintas alturas de edificio y distintas exposiciones también de los edificios, ¿no? Bueno, la sintomatología cuál es, y la causa aparente, nuevamente humedad de filtración, es el ejemplo primero. En este caso es el desprendimiento de un recubrimiento, pero ya de hormigón armado, ya no es de un revestimiento, sino del hormigón armado. Este edificio está justo frente al mar. La sintomatología es el desprendimiento del recubrimiento de hormigón armado por oxidación y corrosión. En realidad es oxidación previa y corrosión. Primero se oxida y después se corroe, porque no se trató a tiempo, etcétera, y luego se produce el desprendimiento. O sea, fíjense ustedes que se encadenan varias lesiones por un proceso que tiene una determinada causa, que es una cuestión casi química, les diría. Pero se desencadenan varias lesiones que terminan en el desprendimiento. Desprendimiento es la causa aparente, como lo definimos, es el desprendimiento siguiendo el sentido de la armadura, y esta queda a la vista. Este caso es una lesión también, el desprendimiento del recubrimiento del hormigón armado, es una escalera, y en realidad este edificio sí, es una de las viviendas sociales que hay llegando a Juan B. Justo, y bueno, tiene corrosión en la armadura de acero y tiene desprendimiento del recubrimiento. Estos edificios que se hicieron a determinada época, en ese momento en Mar del Plata y en las áreas costeras y con ambientes agresivos marinos, había unas recomendaciones de una normativa distinta del reglamento de hormigón armado. El recubrimiento era distinto. En el año, no recuerdo cuándo, se cambió, ¿me decís? Con la nueva norma, CIRCSON nueva, del 2003 se cambia el recubrimiento y se aumenta el recubrimiento de las barras de hierro en las zonas marítimas. Justamente porque se empiezan a detectar estas cuestiones. Acá no es solo una cuestión de mal mantenimiento, etcétera, sino además porque el recubrimiento... Bueno, habría que ver si el hormigón era el adecuado. Hay muchas cuestiones que hacen de que se desencadene una lesión de este tipo. Bueno, esto es lo mismo. Se desprende el recubrimiento en el sentido de la armadura de esta columna. Ingresó agua seguramente.
Bueno, y el estándar oxidación y corrosión, entonces lo que les decía, del proceso de oxidación y corrosión, es que es un proceso, es una cuestión, es una transformación, es un fenómeno químico que se produce en los metales. Se puede haber oxidación previa cuando esa capa de óxido férrico se produce sobre las superficies de los hierros. Al no tratarlas, etcétera, se cambia en óxido férrico, se transforma en hidróxido férrico y entonces produce la corrosión. Es así el proceso, pero eso se los van a explicar más detalladamente los especialistas. Puede ser por par galvánico, hay un diferencial de potencial entre un material y otro, entre un área seca y una área húmeda, y entonces también se produce corrosión. Por aireación diferencial, esto ocurre mucho en las barandas o en las superficies planas, donde la superficie plana superficial está seca, por ejemplo, y lo que está por la parte baja de la superficie plana está húmeda todavía, entonces eso produce corrosión por aireación diferencial. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de eso. Intergranular es cuando en algunos metales que tienen, sobre todo en el aluminio, que está confeccionado con algunas aleaciones y ese proceso de confección no se terminó, o de producción no se terminó correctamente, entonces se produce a veces una oxidación intergranular. Y la oxidación por inmersión se produce cuando es un componente metálico que está sometido al agua continuamente. Y acá también sacamos subtipos. Hicimos las plataformas diferenciales horizontales, que son el caso de barandas, etcétera. Ángulos diedros, cuando son dos materiales que se encuentran con un determinado ángulo y en ese encuentro se produce, queda continuamente humedad y se produce corrosión. En los empotramientos, en el caso de barandas que se empotran en superficies pétreas, entonces esos dos materiales producen una oxidación sobre el hierro porque hay una aireación diferencial. Y las sujeciones, abrazaderas, grapas, todo eso que encontrábamos, carteles, etcétera, por todos lados. Ahora hay mucho menos, pero había muchos insertos en los frentes de los edificios en ese momento. Fíjense ustedes, esa es la que les decía yo, puede ser o piedra o puede ser mampostería. Oxidación diferencial, inmersión y par galvánico. Se puso en las tres situaciones. Y esta es una baranda también de uno de los conjuntos esos habitacionales que está llegando a Juan B. Justo, que se produce por aireación diferencial. La superficie está seca, pero la parte de abajo de la baranda queda húmeda y entonces se produce oxidación. Bien, bueno, esos ejemplos nada más, porque después les van a dar más ejemplos, pero para que vean que es importante tener documentado un relevamiento con fotos y además con planos y además con un análisis de ese historial o de ese material que estamos utilizando para analizar el proceso patológico. Y ahora algunas recomendaciones metodológicas nada más. Nosotros trabajamos con planillas, que yo les recomiendo a todos los que se dedican a esto, trabajar con determinadas planillas porque es importante tener una sistematización del trabajo. Tenemos que relevar, hacemos un relevamiento del edificio primero, hacemos un relevamiento de las características constructivas del edificio, debemos conocer al detalle la característica constructiva del edificio. Si tenemos planos es mucho mejor. Y si tenemos el historial del edificio también. Si sabemos qué remodelaciones ha tenido, qué cambios de función, etcétera, también es mucho mejor. Cuantos más datos tengamos, más variables para el análisis vamos a tener. Bueno, entonces hacemos un relevamiento, ubicamos en un plano todas las
fotos, las referencias que querramos tener, nos planteamos esta división sistémica del edificio en subsistemas, en componentes, porque no sabemos bien dónde está la lesión, si está en la causa original, si está en el componente, si está en el elemento, que es un elemento o dos elementos conforman un componente, varios componentes conforman un subsistema. Digamos, esta es la idea o la subdivisión de un sistema en distintas partes, si se quiere, que se relacionan. Especificamos si es obra gruesa, si tiene terminaciones, si tiene instalaciones, porque aparecerán algunas otras cuestiones que tienen lesiones que tienen que ver con las instalaciones. También especificamos si lo que estamos viendo es originario o ha tenido remodelaciones o ha tenido intervenciones. Y el estado, bueno, regular o malo. Y para eso nos hicimos también un detalle de qué consideramos una lesión grado 1, qué es una lesión grado 2, qué es una lesión grado 3, y también lo asimilamos a las quemaduras. Esto, ¿no? Entonces, las lesiones de grado 1 son las que afectan la esencia funcional del subsistema, del componente o del elemento que estemos analizando. Lo saca de servicio, esta lesión. Entonces, si no se interviene rápidamente, bueno, pues es necesario una actividad rápida correctiva, si no puede caer en la ruina. El grado 2 es cuando afecta prestaciones de segundo orden, o sea que no implica la ruina del componente o del subsistema o del material, pero requiere la intervención para que no pase a grado 1 la lesión. Si vemos una mancha de humedad, una mancha de humedad, y no la tratamos rápidamente y vemos cuál es el origen, va a pasar a grado 2, a grado 1, ¿por qué? Porque se desprende el cielo raso, se desprende el revoque, se desprenden las plaquitas, lo que sea. Entonces lo que tenemos que tratar es rápidamente de intervenir para que no se agrave la situación. Y las de grado 3, bueno, son prestaciones de tercer orden, como dice ahí, y que no sacan de servicio al subsistema, pero que es necesario intervenir. Bueno, y estado malo, regular o bueno es para que nos hicimos también una convención, para que cuando alguien lea lo que nosotros escribimos sepa de qué estamos hablando, qué consideramos grado 1, qué consideramos grado 2, que no es una cosa más o menos, qué sé yo. Y el grado lo relacionamos no solamente el estado lo relacionamos no solamente con el grado, sino con la extensión de la lesión. Porque podía ser, por ejemplo, lo que nos ocurrió en el complejo universitario, que hubiera lesiones que no eran de primer grado, pero era muy extensa la lesión que tenía, sobre todo en las vigas de hormigón a la vista. Muy extensa, en grandes extensiones. Entonces, eso hace que tenga un estado tirando a malo. Por eso relacionábamos el grado con la extensión de la lesión que estamos considerando en metros cuadrados, en metros cúbicos, en cómo se considere lo que estemos trabajando. Y como orden, entonces tenemos en la etapa 1, lo que hacemos, obtenemos toda la información que es necesaria. El objetivo de obtener esa información es asegurar que realicemos el trabajo en forma lo más eficiente posible, con mayor cantidad de antecedentes que tengamos. Entonces, y las actividades son búsqueda de datos, a veces se hacen búsqueda de datos en los estudios de arquitectura que intervinieron en el edificio, en las administradoras que están administrando ese edificio, con el portero, etcétera. Hemos hecho algunas encuestas y entrevistas con habitantes de los edificios, porque es bueno este trabajo técnico que hacemos los técnicos, relacionarlos con lo que dicen las personas que habitan. ¿Qué les está pasando? Tenemos frío, tenemos humedad, etcétera. Es muy caluroso en verano, es muy frío en invierno. Esas cosas también son indicios de que algo está pasando y que no está funcionando bien. El relevamiento, que es el obtener esa información, el relevamiento in situ, lo que llamamos nosotros trabajo de campo.
Ahí identificamos fundamentalmente las características constructivas del edificio, hacemos una inspección visual del edificio, sacamos fotos y registramos mediante instrumentos y planillas que se confeccionaron especialmente para hacer esos relevamientos. Nunca salimos al campo sin una planilla y sin objetivos claros para no irnos por las ramas y hacer un trabajo que no sabemos en qué termina. Entonces salimos con determinadas planillas que nos ordenan en el trabajo. Esto también se los recomiendo. No salgan a lo loco, porque seguramente van a tener que volver varias veces. A los alumnos españoles que están trabajando sobre la Casa del Puente les dijimos, orden en el relevamiento. Tuvieron bastante orden, no quiero, con esto no los quiero retar ni nada, pero ahora tenemos que hacer una segunda visita porque algunas cosas quedaron no muy claras. Eso puede ocurrir también, porque uno no conoce el edificio de entrada, uno no lo ha hecho. Generalmente el profesional que trabaja en esta cuestión de las lesiones y los procesos patológicos no es el mismo que hizo el edificio. Por eso es otro profesional. Y bueno, y las inspecciones técnicas, relevar lo más posible el proceso patológico, ver cuál es la sintomatología, pero tratar en lo posible de llegar hasta la causa origen. Hay muchas veces que no podemos saberlo con un estudio, con un relevamiento, con un estudio fotográfico, y según la severidad o la extensión o el problema que nos encontremos, a veces hay que hacer cateos y estudios muy particularizados con aparatos especiales, que esta es otra de las características de este sector, que tienen aparatos de medición particulares para poder hacer esos relevamientos lo más científicamente posibles. Eso, para tipificar y para clasificar, es necesario, ¿se acuerdan todos esos agrupamientos que hicimos en familia de físicas, mecánicas y química, las lesiones y las causas también en una clasificación y los grados? Esto nos ordena mucho el trabajo y evita que cometamos muchos errores. O sea, minimiza la cuestión de los errores. Bueno, y después el estudio del proceso patológico, interrelacionar, identificar causas y cuáles son las directas, cuáles son las indirectas, porque esto nos va a permitir a nosotros ver cómo intervenimos en la terapéutica o en las tareas. ¿Cómo intervenimos? ¿Cuál es la primera tarea que vamos a hacer? Aquella que está en el origen. ¿Cuál es la segunda tarea que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir interviniendo? Por eso es importante relacionar causas directas e indirectas. Y bueno, y después esta es una planilla que nosotros recomendamos, a nosotros nos ha dado resultados. Hicimos el análisis de las lesiones constructivas detectadas, de la sintomatología que vimos, tipificamos y clasificamos en causas aparentes, en grado, en extensión, etcétera. Entonces, ubicamos la lesión en el plano y decimos en qué lugar del plano está, ponemos fotos de esa lesión, en qué subsistema estamos encontrando el problema, en qué componente constructivo de ese subsistema. A lo mejor puede ser, el subsistema es el muro exterior o la envolvente exterior, pero el componente en el que tenemos el problema puede ser la carpintería. Y dentro de la carpintería puede ser en un elemento determinado, puede ser el burlete, por ejemplo, o puede ser la unión entre la carpintería, la junta entre la carpintería y el muro, por ejemplo, ¿no? Que les falta junta, les falta el sellado de la junta, etcétera. Eso lo detallamos aquí, en componente constructivo, elemento afectado. A veces es un material que está afectado. Bueno, también clasificamos. Describimos la sintomatología. ¿Qué es lo que vemos? Es una mancha de humedad que tiene determinado color, determinada extensión. La describimos totalmente. ¿Qué es lo que vemos? Cuanto más describimos, mejor. Definimos el tipo de lesión en función del cuadro que les dije anteriormente, de clasificación. Decimos cuál es la causa aparente. Siempre es aparente la causa. Y las clasificamos en lesiones de tipo primarias o secundarias, según se considere. Y el grado y la extensión.
Entonces aquí con esto tenemos, con esta metodología y esta planilla, podemos equivocarnos y podemos tener errores, pero minimizamos lo más posible, tenemos todo registrado. Y si tenemos algún error o alguna duda, etcétera, lo tenemos registrado en este tipo de documentación. Y ya para terminar, esta es una síntesis del proceso patológico, fíjense ustedes. Nosotros, ¿se acuerdan que abordábamos el tema diagnosticando el proceso patológico? Bueno, entonces, cuando hacemos el diagnóstico, este es el punto de partida del diagnóstico. Es la sintomatología, es lo que estamos viendo. Es como se manifiesta el proceso patológico. Las negras, las flechas negras, es el diagnóstico. Pasamos por todo, la lesión secundaria, que es consecuencia de esta lesión anterior, la que aparece en primer plano en el proceso patológico, luego del origen, cómo ha evolucionado hasta llegar a la causa. Y la actuación de reparación son las flechas blancas, fíjense ustedes, es la inversa. Partimos de siempre restaurar primero o reparar la causa, origen de la lesión, y hacemos el camino inverso. Causa, lesión primaria, lesión secundaria, hasta resolver esta cuestión. Acá en el medio aparecen varias lesiones y algunas que no están tipificadas. Entonces, ahí es donde el profesional va a tener que actuar para hacerse su propia tipificación. Porque fíjense ustedes que están tipificadas aquellas más importantes o más recurrentes. Hay algunas otras que no están tipificadas. Entonces, en ese caso, y que aparecen en este lugar del esquema, es cuando el profesional va a tener que hacer su propia tipificación, que la puede hacer siguiendo el mismo esquema o metodología que utilizamos ahora. Y creo que esta es la última. Sí. Bueno, listo. Acá terminé yo. ¿Cualquier pregunta? Quiero aclararles antes una cosa. Me parece que no me interpretaron que la clase del viernes se suspende la clase que está programada, pero va a haber clase por otro profesor español. Va a dar otro profesor español. Tuvimos que adelantar el cronograma porque tienen que volver a España y entonces tuvimos que hacer un cambio de cronograma. O sea que el viernes hay clase. Va a haber lunes a viernes de 6 a cuando terminen. Y lunes, miércoles y viernes, el lunes, martes y miércoles, terminamos el miércoles con el seminario internacional. Los alumnos de grado y de posgrado que quieran siguen en la Universidad de Mar del Plata haciendo un trabajo práctico que va a terminar a fin de año. Los alumnos españoles lo terminan a fines de agosto. ¿Está? Bueno, y ahora escucho preguntas si quieren hacerme. Y si no, quedamos todos en libertad. Y mañana nos vemos acá de nuevo.